La epístola viene de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas fueron dichas a Abraham y al descendiente de él. No se dice y a los descendientes de él, cual si se tratase de muchos, sino como uno precisamente. Y al descendiente de ti, el cual es Cristo. Esto significa que, habiendo hecho Dios una alianza con Abraham en debida forma, la ley que fue hecha 430 años después no la abroga, ni anula la promesa, porque si la herencia se nos da por la ley, ya no es por la promesa. Y Dios hizo por medio de la promesa la donación a Abraham. Pues entonces diréis, ¿para qué ha servido la ley? Púsose como freno de las transgresiones, hasta que viniese el descendiente de Abraham, a quien había hecho la promesa promulgada por ángeles por medio de un mediador. Mas el mediador no es para uno solo, y Dios estaba solo cuando hizo la promesa. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? No. Porque si la ley pudiese dar la verdadera vida, la justificación vendría verdaderamente de la ley. Mas la ley escrita dejó todas las cosas sujetas al pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él, a verlos, dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban quedaron sanos, y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Jesús dijo entonces, ¿pero no son 10 los curados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios sino ese extranjero? Y le dijo, levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Pueden sentarse. Se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hace unas semanas terminamos una misión que realizamos en Tonolá. Y durante la misión fuimos tocando las puertas de la vecindad, invitando a la gente que se acercaran o que regresaran a la práctica de la fe. Y por allá hay muchas sectas, inclusive la secta La Luz del Mundo, que dice que celebran su gran fiesta en estos días aquí. Pero una secta que en verdad es muy engañosa y diabólica. Bueno, un grupo entre nosotros tuvo un encuentro con ellos en una casa y después de haber practicado un rato, regresaron al campamento y encontré unos de ellos muy tristes. Y al principio pensé que fue por no haber podido vencer sus argumentos bien practicados, pero muy poco entendidos. Pero esta persona me dijo que la causa de su tristeza fue algo diferente. Me dijo que ella ama tanto nuestra Santa Fe Católica, nuestra Iglesia, que fue tan difícil entender cómo puede ser posible que unos pueden ser tan fácilmente engañados
por tonterías. Y también se dio cuenta que si tantos han salido de la iglesia o han sido engañados así, quizás nosotros o quizás la iglesia lleva algo de culpa, porque quizás hemos perdido algo del celo apostólico, que no tenemos el mismo celo que muchas veces tienen las sectas y no hemos sido debidamente agradecidos por todo que hemos recibido. En el Evangelio de hoy vemos el caso del samaritano que fue curado por nuestro Señor, que regresó para darle gracias. Y el Señor lo felicitó por esta acción y además lo apremió. Primero recibió la curación de su cuerpo, pero por haber vuelto para dar gracias, este encuentro con el Señor, este toque suyo llegó hasta su alma. Sus bendiciones se multiplicaron y se profundizaron. Y el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. Cada vez que recibimos una bendición, tenemos el deber de rendirle gracias para que pueda multiplicar sus bendiciones en nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús dijo: es el espíritu de agradecimiento que trae sobre nosotros el exceso de las gracias de Dios, pues tan pronto que le hemos agradecido por una bendición, que Él se apura para mandarnos 10 más. Y luego, si le mostramos nuestro agradecimiento por estos nuevos dones, Él multiplica sus bendiciones, tanto que parece ser como un arroyo constante de gracias derramada sobre nosotros. Esta ha sido mi propia experiencia, dice la Santa. Inténtalo por tu propia cuenta y ve. Por todo lo que el Señor está dándome continuamente, mi gratitud es inagotable. Esta santa puso en práctica el mandato de San Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice: dando gracias siempre de todo a Dios. Y en verdad no tenemos que buscar mucho para encontrar en las Sagradas Escrituras muchos otros ejemplos de esta enseñanza, la necesidad de siempre ser agradecidos. Pero al otro lado, en este Evangelio, podemos aprender algo muy importante sobre la falta de agradecimiento. Hubo 10 que fueron sanados y solo uno regresó. Y este fue un extranjero o no judío. O quiere decir que muchas veces los que conocen mejor su deber de dar gracias, muchas veces son los más ingratos. Quizás pensamos que esta enseñanza está dirigida a otras personas porque quizás estamos pensando que si yo hubiera recibido un milagro como eso, una muestra tan obvia de la bondad de Dios, por supuesto hubiera sido agradecido. Pero ¿acaso no es cierto que nosotros hemos recibido muchísimo más? Y no es la lección de las revelaciones del Sagrado Corazón, por ejemplo, cuando el Señor lamenta la falta de amor que las personas le dan por tanto amor que Él les ha dado. Todos los santos entonces enseñan que los que quieren avanzar en la santidad deben de encontrar causa para ser agradecidos en todo. Todo es gracia, dijo Santa Teresita.
Y especialmente para nosotros, si por ejemplo hemos empezado de entender más, si hemos empezado de conocer más a Dios, si hemos reconocido más tanto que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Y también si tenemos, por ejemplo, la dicha de poder asistir a estas liturgias tan hermosas, a nosotros pertenece aún más el deber de dar gracias a Dios. Los santos enfatizan tanto el deber de agradecimiento porque es una de las estrategias más poderosas para avanzar rápido en el camino de santidad, porque el agradecimiento engendra la humildad. Y la más profunda sea nuestra humildad, la más alta puede ser el edificio de santidad construido sobre este fundamento. Y al contrario de ser ingrato, engendra el orgullo, porque así empezamos a suponer que somos como autosuficientes, que nosotros somos los responsables por las bendiciones que hemos recibido. Entonces, si quieren crecer en humildad, empiecen a decirle gracias a Dios más. Y van a ver que no hay nada que no es don, porque no hay nada que no puede orientarnos y llevarnos a Dios. Hay muchos que desafortunadamente dicen que la vida espiritual es algo pesado, o aburrido, o demasiado difícil. Pero esta actitud en realidad es el resultado de ser ingrato, como niños mimados que no se dan cuenta de tanto que han recibido. Como un niño, por ejemplo, que no entiende por qué sus papás le mandan ciertas cosas, porque no entienden o no ven cómo le conviene. Pero luego, cuando será ya grande, sabrá la sabiduría que tenían sus papás. Entonces, de ser agradecido es uno de nuestros deberes principales, y es un deber que no podemos satisfacer solos. Dios tiene que darnos las fuerzas para rendirle las gracias que merece. Gracias a Dios entonces que tenemos el santo sacrificio de la misa, que es la acción de gracias preeminente, la única recompensa digna para Dios. Y debemos de tener siempre en nuestros labios una de las oraciones que rezamos antes de la comunión, cuando decimos: ¿qué le daré al Señor a cambio de todos los beneficios que me ha concedido? Tomaré el cáliz del Señor y invocaré su nombre. Pero hay un gran riesgo por esta cercanía que el Señor nos ha dado a través de la misa y de la Santa Comunión. Por familiarizarse con algo, ¿no? Por tener mucha cercanía, siempre hay un riesgo que fácilmente perderemos el asombro o el respeto. Entonces por eso necesitamos dar gracias por lo que recibimos acá, porque al reconocer que es don, que es regalo no merecido, vamos a siempre mantener esta actitud de agradecimiento. Como dijo una catequista que nos ayudó durante la misión, después de haber hablado con varias personas que tristemente han dejado de participar o de practicar la fe, me preguntó tan candorosamente: ¿cómo es posible que después de saber lo que es la Eucaristía, Dios con nosotros, cómo es posible que una persona puede no querer
acercarse con la más frecuencia posible. Entonces, reconociendo tanto que Dios nos ha dado, pensamos, por ejemplo, en esta escena que cuenta Santa Teresita. Un día estaba caminando en el jardín con una compañera y vieron con fascinación una gallina acogiendo sus pollitos bajo sus alas. Los ojos de la santa empezaron a llenar con lágrimas y le dijo a su compañera, vámonos, ya no aguanto más. Regresando a su celda se quedaba muy triste por un rato y no podía hablar. Finalmente le dijo a su hermana, al ver esta escena, pensé en nuestro Señor y la ternura que nos tiene. Esto es lo que me ha hecho toda mi vida. Me ha escondido completamente bajo sus alas. No puedo expresar lo que ocasiona en mi corazón. Y esta ternura se muestra principalmente en la Santa Comunión. Y por eso debemos acercarnos con la más frecuencia posible. Porque como dijo San Maximiliano Kolbe, si los ángeles pudieran ser envidiosos de los hombres, sería por una sola cosa, la Santa Comunión. Y como dijo Santa Ángela Foligno, si pudiéramos pausar un rato y considerar lo que sucede en el Santísimo Sacramento, estoy seguro que el pensamiento del amor de Cristo transformaría nuestros corazones en un fuego de amor y de gratitud. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.